ventricular de alto grado varias veces por poquitos QRS. Varias veces por poquitos QRS. ¿Cuánto será la frecuencia auricular? ¿Cuánto? ¿La ventricular o la auricular? La auricular está por 75 por ahí. ¿Y la ventricular? 10, 20, 30, 40, 52, 1500 entre 52. 28. Este paciente seguro está diaforético, seguro está con signos de insuficiencia cardíaca, aparte de mareos o haber tenido síntomas. Esto sí o sí es urgente, marcapaso. Urgente. Como dice Walter y Camarán. Aquí igual es un bloqueo auricular de alto grado. Aquí como logran ver, varias ondas P que no conducen por el complejo QRS. Estos son ya latidos de escape que está teniendo el ventrículo, ¿no? Esto se puede decir antes de que el paciente haga una parada. ¿Ok? Eso sería de cuarto grado. No hay cuarto grado. Tercer. Primero, segundo y tercer grado. El de tercer grado puede ser solamente de tercer grado, un bloqueo auriculoventricular total, o este es un bloqueo auriculoventricular total, pero de alto grado, es decir, muy peligroso. Porque hay ondas, hartas ondas P, pero no hay estímulos. Y este es el ritmo idioventricular. Este es el ritmo idioventricular, no hay onda P. Solamente está comandando el ventrículo. Y como hemos dicho que las frecuencias van disminuyendo, ¿no? Los sinusales de 60 a 100, y el GIS de 40 a 60, y las ramas de Purkinje de 20 a 40 más o menos, va reduciendo y la frecuencia cardíaca también va reduciendo. Pero se dan cuenta, son simétricos. La distancia de aquí a aquí a aquí esta es simétrica. Aquí es un poquito más antes, pero otra morfología. Este es un ritmo idioventricular. Latido de escape. No hay nodo sinusal en este paciente que colocar sí o sí también marcapaso. Puede ser ventricular solamente o puede ser únicamente, dependiendo de otros exámenes más cerca de realizar. En el tratamiento cuando es de primer grado, no precisa el tratamiento, pero sí necesita seguimiento. Le muestran el electrocardiograma, identificas un bloqueo auricular de primer grado, no te asustes, no quieres llevarlo a marcapaso, nada, pero posiblemente en el futuro necesite marcapaso, pero posiblemente no, se tiene que venir al control 2 veces al año o 1 vez al año, no hay ningún problema. De segundo grado, si es MOBITS 1, pues el tipo 1, y si son asintomáticos, solamente control exterior. Deportista de alto grado que hace actividad frecuente, que se exige, y nosotros vemos esto, le preguntamos, ¿estás bien? Sí, normal, doctor, estoy haciendo mi actividad, no pasa nada, solamente me han mandado para hacerme un control. Tranquilo, de aquí nos vemos a 6 meses o 1 año. Pero si es MOBITS 2 o tipo 2, ahí, eso no es normal. Ahí ya son lo que hacen hacen actividad física y empiezan a tener síntomas. Disney de medianos o Disney a grandes esfuerzos. Hubo algunos casos que hay de síntoma. En este caso, sí la indicación es marcapaso. Ok, entonces de primer grado, nada. Control periódico. De segundo grado, tipo 1, igual, control. Pero si es de segundo grado, tipo 2 o MOBITS 2, marcapaso definitivo. Y si es de tercer grado, sí o sí, marcapaso definitivo. Si son congénitos, han nacido con eso desde niños, y si son asintomáticos, control periódico, y si estos se hacen sintomáticos en algún momento, marcapaso definitivo. ¿Ok? Sobre todo eso son en niños.
A veces vemos niños que tienen bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, pero están normales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con el tiempo estas células se van a desarrollar, completar, desarrollarse, y puede que de lo que esté así un bloqueo de tercer grado vuelva a un estado normal. Si está asintomático el paciente, control. Pero si el paciente está ya con síntomas, marcapaso de clínica, independientemente de la edad. Y cuando es adquirido, prácticamente todos son sintomáticos y claro, tienen que necesitar marcapaso de... Si estamos en un evento agudo, viene un paciente con bloqueo ventricular de tercer grado, frecuencias cardíacas de 30, 28, como hemos visto, fase aguda, atropina. La atropina ayuda, estimula, aumenta el automatismo de las células y hace que la frecuencia cardíaca se eleve. O podemos colocar un marcapaso transitorio. Esto similar al acceso central. No sé si han visto las vías centrales. Con algunos hemos ido a terapia intensiva y algunos a unidad coronaria en las prácticas. Y la mayoría de los pacientes tienen acceso central, si no lo han logrado ver. Entonces, a través de un acceso central se coloca un electrodo de marcapaso, se viaja por lo que son las venas hasta llegar a cavidades derechas y ahí estimulamos. ¿Ok? ¿Se entiende? En otras materias han visto lo que son los niveles de evidencia. ¿Les han hablado alguna vez de niveles de evidencia? Los niveles de evidencia les he mencionado en el anterior, que son 1, 2 y 3. Al hablar de 1, yo estoy diciendo que el paciente, que la terapéutica que vamos a realizar en el paciente o la acción que vamos a tomar con el paciente, es decir, exámenes complementarios, remedios, medicamentos, sí es beneficioso. ¿Ok? Que este nivel de evidencia lo aprueban bastante consenso, lo aprueban bastantes estudios o diferentes expertos en una rama lo dicen que sí, el paciente se va a beneficiar con lo que están colocando en nivel de evidencia 1. Estos se dividen A, B y C. C sobre todo es por expertos, aquí son algunos estudios aislados y esos ya son multicéntricos, dependiendo de los estudios que hagan los pacientes. La mayoría son algunos C porque el experto dice sí, se va a beneficiar de esa medicación, de ese diagnóstico, de ese examen complementario que le vamos a hacer. El 2 nos dice entre A y B. A que dice que sí se puede beneficiar más o menos y el B dice que nos puede hacer daño pero más o menos también. Y D nos dice que no se puede utilizar. Esos son los niveles de evidencia que en toda literatura van a encontrar. Amiodarona, nivel de evidencia 1B en fibrilación auricular. Entonces estoy diciendo que la amiodarona se puede utilizar, pero más nos dice que no. Otro ejemplo, realizar maniobras de reanimación en parada cardíaca respiratoria, nivel de evidencia 1A, que sí está avalado por varios estudios, que sí se tienen que realizar. ¿Entiendes? Esos son los niveles de evidencia que se manejan. Entonces, de la misma forma, aquí en cualquier enfermedad, para el marcapaso nos dicen, ¿no? Clase 1, grado de evidencia C. Enfermedad del nódulo sinusal que se manifiesta como bradicardia sintomática, asociada no a taquicardias dependientes. La correlación entre los síntomas y la bradicardia debe haber sido espontáneo o inducido por algún fármaco, cuando se carece de tratamiento farmacológico alternativo. En casos de síncope, enfermedad del nódulo sinusal, o espontáneo conducido por algún estudio fisiológico, o enfermedad del nódulo sinusal que se manifiesta con incompetencia cronotrópica sintomática, espontánea o inducida por fármacos cuando se carece de tratamiento farmacológico alternativo. Este nivel de evidencia nos dice cuando hay las recomendaciones de marcapaso, que es estimulación cardíaca en enfermedad del nódulo sinusal. Y aquí lo justifica por qué.
Entonces, pacientes que vienen con bradicardias sintomáticas asociadas a enfermedad de nódulo sinusal, nivel de evidencia 1 que sí o sí tienen que hacer. Nuestras guías nacionales no manejan niveles de evidencia, solo dice la guía bloqueo auriculoventricular de tercer grado, por decir, o enfermedad de nódulo sinusal, sí tiene que colocarse marcapaso, nada más, pero no nos dicen niveles de evidencia, porque en Bolivia no hacemos estudios. No hacemos estudios y no tenemos nuestra propia guía basada en evidencias. Brasil lo tiene, Argentina lo tiene, Paraguay lo tiene, Chile lo tiene, todos los países de nuestro alrededor lo tienen, porque hacen sus propios estudios. También Bolivia no lo tiene. Pero se basa en los niveles de evidencia de otros países, europeos, estadounidenses, uno más cerquita que tenemos aquí, el brasileño. Los brasileños tienen también sus guías propias. Aquí nos dice 2A, 2B y 3. Les he dicho que el 3 no se tiene que realizar. Un ejemplo, 13, enfermedad del nódulo sinusal sin síntomas, que el paciente no tiene síntomas, incluyendo la debida el uso de fármacos radicalizantes, hallazgos electrocardiográficos de disfunción del nódulo sinusal, con síntomas o relación directa con bradicardia, disfunción del nódulo sinusal sintomática, si los síntomas son claramente atribuibles y identificables predispuestos. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente está tomando beta bloqueantes, por decir carvedilol, bisoprolol, propanolol, o de repente el paciente tiene enfermedad del nódulo sinusal pero no hay síntomas, no se va a beneficiar de marcapaso. No es técnica de marcapaso. Entonces, todo tiene sus niveles de evidencia, no a todos podemos llevarle a marcapaso. Y esto es cuando ya hay un bloqueo auriculoventricular de cualquier grado. Igual 1, 2, les he dicho 2A y 2B en niveles de evidencia A, B, C. ¿Ok? Entonces, en conclusión, bradicardia sinusal. Si es asintomático, ¿qué tenemos que hacer? Observar. Solamente hacerle seguimiento, nada más. Y si el paciente está sintomático, llevarlo a marcapaso, y si tenemos en un evento agudo, atropina. ¿No? Para evitar que el paciente se nos descompense más. Y si tenemos la posibilidad, marcapaso transitorio. El marcapaso transitorio puede ser transcutáneo, que quiere decir que es el equipo de cardiodesfibrilador, tiene la propiedad de marcapaso y nosotros estimulamos las células estas especializadas por fuera de la pared. Colocamos las paletitas aquí y eso nos va a hacer el estímulo cardíaco. Lo malo de la primera opción, que es muy doloroso, el paciente generalmente tiene que estar bajo sedación profunda, intubado, sedado, y la estimulación cardíaca y verdad de forma transcutánea, por encima. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando tenemos parada cardiorrespiratoria, vamos y le hacemos un toquecito eléctrico, pero en este caso va a recibir el paciente constantes toques eléctricos para estimular el sistema de conducción. El marcapaso transitorio transvenoso, generalmente estos son los generadores. Es lo que les he mencionado, colocar un electrodo por una vena, la subclavia por lo general, puede ser la yugular también, que nos lleva hasta el lado derecho del corazón y a través de eso podemos estimular. Y el definitivo, esto sí se tiene que hacer bajo niveles de mucho cuidado de asepsia, porque una infección al nivel del bolsillo de marcapaso, aquí hacemos una pequeña herida, hacemos un bolsillito dentro de la piel, identificamos la subclavia, pasamos los electrodos hasta el corazón y tenemos que tener mucho cuidado de ese bolsillo. ¿Por qué? Porque si no tenemos mucho cuidado puede haber un cuadro de abscesos, un cuadro infeccioso, y por continuidad me va a infectar las cavidades cardíacas y puede de las válvulas o el aparato subaracnoideo. Y si se me infecta esto y hay destrucción de tejido, cirugía cardíaca. Entonces ten mucho cuidado, mucha sepsis, sobre todo en el tercero. Hasta ahí con bradicardias, preguntas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Entendemos, ¿no? Podemos identificarlo. Primero, frecuencia cardíaca menor a 50. Identificamos la onda P, si está disociada o no está disociada, identificamos alguna pausa, bloqueos sinoauriculares, sinoatriales. Después nos vamos a valorar lo que es el intervalo Pérez para identificar bloqueos auriculoventriculares de primero, segundo o tercer grado. Y hacemos conducta. ¿Qué les parece aquí a doña Cecilia, de 75 años? Escenarios clínicos: hipertensión arterial sistémica, chagásica, diabética, ingreso a emergencias por alteraciones del estado de la conciencia, actualmente confusa, somnolienta, con marcada dificultad respiratoria. Refiere presentar dolor external y el examen físico 32 latidos por minuto. Entonces eso les tiene que llamar la atención. Aparte de que la presión también está bajita, ¿no? Entonces, generalmente estos pacientes en nuestro medio están relacionados muchos con la enfermedad de Chagas. Por eso que el Chagas contribuye a que el corazón se dilate y se haga más grande o nos presente algún tipo de arritmias. Y entre las arritmias están las bradiarritmias. Por eso los pacientes terminan con un corazón grande y con un marcapaso. ¿Ok? Otro escenario clínico: a don Juan, de 80 años, solamente hipertensión arterial, fue llevado a emergencia porque su nieto, estudiante de medicina, observó que el oxímetro del pulso de la frecuencia cardíaca le mandaba en 40 latidos por minuto. Asintomático. Tiene el examen físico 140/90 y sí, su frecuencia cardíaca estaba en 90. ¿Qué hacer con este paciente, con don Juan? Asintomático. Primero, electrocardiograma. Lo primero es hacer un electrocardiograma, identificar si es que hay un bloqueo ventricular o alguna otra cosa. ¿Ok? Y no se confíen mucho en el oxímetro. Mucha gente le pone el oxímetro y ya el oxímetro es lo que marca la frecuencia cardíaca. Estamos seguros de que es esa frecuencia cardíaca, porque no es. El oxímetro, como dice, solamente nos permite ver el nivel de saturación de oxígeno que tiene el cuerpo, pero la frecuencia cardíaca es engañosa, así que pónganle el fonendoscopio o vean el pulso cómo está. ¿Ok? Y este último escenario que Varía mucho, varía mucho. varía, no es tan específico. No es tan específico. Claro ejemplo, uno de mis estudiantes de la UCEBOL me llama y me dice: doctor, mi padre está con una frecuencia cardíaca de 32 latidos por minuto. ¿Qué hago? Está un poquito ansioso, se le falta el aire. Llevarlo a hacer un electrocardiograma. Se hace un electrocardiograma normal, con una frecuencia de como 78 frecuencias cardíacas. Porque tenía 32, habría que hacer exámenes complementarios, le pedimos un código. Y el paciente hacía fibrilación auricular. A momentos hacía fibrilación, a momentos salía. Y la fibrilación auricular no te identifica, no te manda cualquier valor de la frecuencia. No es confiable. Y nuestro próximo tema que vamos a hablar es una de las arritmias más frecuentes, igual en nuestro medio, que es la fibrilación auricular. ¿Han escuchado hablar de la fibrilación auricular fuera de la clase? La fibrilación auricular, taquiarritmia por lo general, aunque también puede ser bradiarritmia, supraventricular con actividad eléctrica auricular descoordinada, donde existe una contracción auricular insuficiente. La aurícula no hace la contracción normal que debería hacer, hacen las contracciones parciales. Temblor. Tenemos aquí un latido normal, una onda P bonita, QRS, una onda P igual a QRS, intervalo P están normales. Y una R regular. Generalmente estamos acostumbrados a ver esto, ¿no? Un ritmo regular.
Pero un paciente con fibrilación auricular tiene este ritmo, donde no se identifica la onda P porque hay varios estímulos auriculares, ondas auriculares, y los complejos QRS están totalmente irregulares. Si ustedes ven esto, fibrilación auricular. ¿Se entiende? Gustavo. No hay onda P y irregularidad de E a E. Estas son las ondas F minúsculas que dice Gustavo. F minúsculas de fibrilación auricular. ¿Cuántas veces le preguntaste? De la misma forma aquí. Regular, bonito, la onda P que precede el QRS, bien, y aquí tenemos una fibrilación auricular. La actividad auricular está descoordinada y la contracción auricular está ineficiente. ¿Ok? Lo mismo que hemos hablado en la anterior diapositiva. Y dentro de la fisiopatología nos dice que hay un sustrato. Este sustrato generalmente está a nivel de lo que son las venas pulmonares. Aquí se están estimulando los focos arritmogénicos, es decir, no existen los sinusales, sino de acá a acá salta aquí el estímulo auricular, y eso hace que esto pueda remodelar la aurícula, es decir, agrandar la aurícula más de lo normal. Generalmente estos factores disparadores, los triggers, lo llaman las venas pulmonares, como hemos visto, estas son las venas pulmonares de la aurícula izquierda. También está relacionado con el ligamento de Marshall y el seno coronario, que son estructuras dentro de las aurículas. Y aquí lo mismo, el sustrato, el gatillo, el remodelado auricular. Como hemos visto, el remodelado ventricular, también lo vemos el remodelado auricular, que realmente se da por la fibrilación auricular. Esta es la teoría de que nos dice que hay múltiples ondas. Y las múltiples ondas de estimulación a nivel auricular pueden ser de la aurícula derecha o de la aurícula izquierda. Si es de la aurícula izquierda, venas pulmonares, las principales, si se dan cuenta, mayor puntulogitas. Y en la vena cava superior son mínimas, como también la vena cava inferior. Entonces, normalmente cuando nosotros tratamos de eliminar completamente la fibrilación auricular, hacemos estudios electrofisiológicos y se queman, se puede llamar así, o ablacionan todos estos circuitos que puedan existir acá. Y al paciente lo sacamos de una fibrilación auricular a ritmo sinusal típico apropiado. Y esos son los estudios electrofisiológicos. Este es un mapeamiento de las aurículas y nos damos cuenta dónde está el estímulo. Y nos acercamos con el electrodo, y en el electrodo que tiene en la punta radiofrecuencia lo llaman, se queman estos estímulos y se cortan los circuitos. ¿Ok? Que son estudios más complejos. También está relacionado la fibrilación auricular al tamaño de la aurícula. Quienes han ido conmigo a ecocardiografía, vemos el corazoncito así, ¿no? Desde la punta a lo que son los ventrículos y aquí las aurículas. Y siempre medimos la aurícula. Y lo podemos medir la aurícula en volumen y en distancia. En volumen, siempre vemos el tamaño de la aurícula y lo indexamos por la superficie corporal. ¿Qué quiere decir indexar? Yo tengo el valor del volumen y lo divido por la superficie corporal del paciente. ¿Por qué? Porque cada paciente varía. Pacientes más altos, más grandes, su corazón obvio que va a ser más grande, pero más bajito igual va a ser más chiquitito. Entonces, el valor normal es 34 ml metro cuadrado. Si está arriba de 34, hablamos de una aurícula más grande. Otro parámetro que nosotros valoramos para ecocardiografía son diámetros. Los diámetros de la aurícula izquierda, diámetros anteroposteriores. Y también lo indexamos por la superficie corporal. A términos más grandes, cualquier área de la aurícula izquierda mayor a 20, ya existe un crecimiento de la aurícula izquierda, leve, moderado o severo. Lo normal tiene que ser el área de la aurícula izquierda menor a 20 centímetros cuadrados. ¿Ok?
Es lo mismo que les he mencionado, tenemos un ritmo sinusal, ya que quiere llamar la atención. Una aurícula derecha grande, la aurícula derecha grande, este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda que está pequeñita, pero una aurícula derecha más grande. Entonces esta aurícula derecha más grande puede relacionarse mucho con lo que son fenómenos de arritmias ritmogénicos, en este caso fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular ha sido bien estudiada últimamente. ¿Por qué? Porque hartas niñas van a ver la mayor arritmia que se ha estudiado en nuestros tiempos, fibrilación auricular, porque está relacionado mucho con lo que son los eventos embólicos, accidente cerebrovascular. Mi abuelito estaba caminando normal y de la nada su medio cuerpo se le ha paralizado, doctor, y se ha quedado tieso. Le hemos llevado de emergencia y sí, el abuelito no puede hablar, su mirada descoordinada, no puede mover el brazo, no puede mover la pierna. Y descubrimos que había tenido un paciente de fibrilación auricular. ¿Y por qué se relaciona mucho con fibrilación auricular y accidente cerebrovascular? Porque no se olviden que la aurícula tiene un apéndice que se llama la orejuela. Buen día, chicos. Me molesto un minuto. Claro. ¿Qué grupo son? Sexto solo uno. Sigo yo con el AIP. ¿En qué tema están? Fibrilación auricular. Chicos, por favor, no se olviden que el control es su falta, ya. Sé que hay una epidemia, que muchos se están enfermando, pero tengamos en cuenta que falta de licencia es exactamente lo mismo. La ausencia de ustedes en el aula, entonces también se contabiliza. ¿Ok? Permiso, que no me interrumpo. Sí, doctora, gracias. Y esta es la orejuela. La orejuela es un apéndice, tenemos la aurícula como tal y una partecita ahí como una orejita de la que quieran, de berrito, lo que quieran, y eso llamamos orejuela. Es un apéndice de la aurícula. Entonces, este apéndice de la aurícula tiene funciones, sí, pero lastimosamente tiende a generar coágulos en el interior. ¿Por qué? Porque cuando el paciente entra en fibrilación auricular, pierde su mecánica. La aurícula normalmente tiene que contraerse, es lo normal. En la fibrilación auricular no se contrae, por ende causa una éstasis sanguínea y es este el lugar donde se generan los trombos, los coágulos. Y estos coágulos pueden viajar a la cabeza, pueden viajar a las extremidades. Y si es de cavidades derechas, pueden viajar hacia el pulmón. Y tenemos un tromboembolismo pulmonar. De ahí que esta arritmia cardíaca ha sido valorada una de las más importantes, porque ha conllevado riesgo primero social, porque a nadie le gusta tener un abuelito que esté postrado, que no pueda abastecerse de sí mismo, sus necesidades, y por ende hay que limpiarles, cambiarles de pañal, darles de alimentación, movilizarlos, porque si no le movilizamos va a sernos caro. Entonces un gran gasto social y también gasto hospitalario. ¿Por qué? Porque el paciente que viene con un accidente cerebrovascular mínimamente tiene una internación de 15 a 30 días. Y eso es mayor gasto en terapia intensiva, que a veces se intuba, a veces sondas nasogástricas, alimentaciones parenterales. O sea, por eso que la fibrilación auricular es de las arritmias más estudiadas, porque tratamos nosotros de evitar, como médicos que van a ser a futuro, ustedes tienen que evitar que el paciente haga un accidente cerebrovascular. ¿Y cómo va a evitar? Primero llegando a un diagnóstico adecuado. Tan solo el electrocardiograma ya les da diagnóstico. ¿Entienden? Entonces, ustedes identifican fibrilación auricular, pues rápidamente tienen que ir. ¿Cómo estará su aurícula? ¿De qué tamaño será su aurícula? ¿Qué otras enfermedades más tendrá que me está originando esta arritmia? Y nosotros, esta orejuela, por un examen que se llama ecografía transesofágica, podemos valorar la orejuela. Y esta sería la orejuela. Y lastimosamente en este paciente hay un trombo. Y este trombo en cualquier momento se fragmenta y me hace una embolia. Entonces, ¿qué tengo que utilizar acá? Anticoagulantes. Puede ser heparina o puede ser anticoagulantes orales. La aspirina no.
La aspirina no es anticoagulante. La aspirina es un antiagregante y no nos ayuda. Si ustedes preguntan y dicen, la aspirina está indicada en fibrilación auricular, el ChatGPT les va a decir 3, no, porque no está demostrado de que nos puede evitar una embolia. Y muchos médicos confunden la aspirina con un anticoagulante. Entonces la aspirina no es anticoagulante. Los anticoagulantes los vamos a tocar más adelante. Warfarina o los nuevos anticoagulantes que son el rivaroxaban y esas cosas. Esos trombos son los que provocan la fibrilación auricular. No, al contrario, la fibrilación auricular produce los trombos. Ahora vamos a entrar, ¿qué nos produce la fibrilación auricular? Todavía estos trombos son más propensos a desintegrarse y viajar que otros trombos de otras partes del cuerpo. Generalmente, la causa de embolia, el 90% es de causa cardiológica, cardiogénica. Hay abuelitos que medio cuerpo paralizado y lo llevan al neurólogo. Y el neurólogo les da su aspirina. Y a veces hace una craneotomía descompresiva, porque hay un edema en la cabeza y saca un pedacito de hueso, le pone en la barriguita. Y bueno, espera que nuevamente el paciente con fisioterapia vuelva a movilizar el brazo y la pierna. Pero quien maneja normalmente esto tiene que ser el cardiólogo. ¿Para qué? Para que no suceda un segundo, un tercero o un cuarto evento. Y identifique por qué el paciente necesita embolia. Puede ser, uno, porque hay una aurícula grande, y en la aurícula grande su orejuela esté llena de trombos, como hemos visto acá. Otro puede ser de que el ventrículo esté grande y tenga aneurismas apicales, y eso también me puede generar trombos. Otro, que el paciente tenga aterosclerosis, que tenga placas de colesterol aquí en las venas, en las arterias del cuello o en el callado óseo, como hemos visto en las radiografías de aterosclerosis, ¿no? Estas se fragmentan, estas placas, y también van a dar embolia. Entonces, la mayor causa de embolia es de causa cardiogénica. Doctor, una pregunta. Eso es lo que dice la aspirina. Ahorita ahí ya no funciona, pero preventivamente, profilácticamente, para que no se forme. La aspirina está demostrada y nos dice indicación 1A en prevención de infarto agudo de miocardio, y prevención de lo que es accidente cerebrovascular, como tú lo mencionas, preventivo, pero más que todo no por coágulos, sino por la aterosclerosis que puede existir en las arterias. La aspirina, como un antiagregante, evita que estas placas se fragmenten y se rompan. Entonces tiene dos características, se puede dar, lo vamos a ver más adelante. En este caso de coágulo como tal, no. Doctor, una pregunta. Claro. Es que hasta ahora no entiendo la diferencia entre una trombo y embolia. ¿Trombo y embolia? Corte la mano. Y a veces se hace como se coagula. Si tú no lo tocas, se hace como un material consistente y acuárico que tú lo puedes tocar y decir, ese es el trombo. O ese es el coágulo. Trombo o coágulo es lo mismo. ¿Ok? Para hablar de embolia, es decir, que este coagulito que tú estás tocando tape una arteria. Cuando tapa una arteria, hablamos de embolia. Si se tapa la arteria, es una embolia, pero si solamente tenemos un trombo ahí, por ejemplo acá, tenemos un trombo y no me estaba tapando ninguna arteria. Entonces no puedo informarlo yo como embolia, tengo que informar como un trombo localizado en la auriculeta o en la orejuela izquierda. Entonces no está aquí ninguna embolia, solamente está en un trombo. ¿Ok? Y ahí va lo que preguntabas. Factores de riesgo que nos pueden originar la fibrilación auricular. La fibrilación auricular está muy relacionada con el envejecimiento. Abuelitos que tienen caídas o parálisis, hemiparesias o hemiplegias del cuerpo,
generalmente está relacionado con la edad, con la etnia. Se ha visto que pacientes de raza morena tienden a tener mayor fibrilación auricular. Se ha relacionado con factores genéticos y sobre todo afecta al sexo masculino. Fuera de esto, está lo que es la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, la aterosclerosis que les hablaba, la enfermedad cirugía, inactividad física intensa, o sea, pacientes sedentarios, dislipidémicos que consumen alcohol, tabaquismo, la obesidad, apneas obstructivas del sueño, EPOC, enfermedades inflamatorias, enfermedades de la lucha. Se dan cuenta, son varias cosas que nos pueden contribuir a que el paciente tenga fibrilación auricular. Muy claro que estamos bien. Estamos jóvenes. Exactamente, están jóvenes. Será feo. Puede que Walter tenga hipertensión por decir y él no lo sabe, no lo siente. Porque la hipertensión es un mal silencioso. Pero con el tiempo, al no controlar su hipertensión, va a tener una aurícula más grande y va a predisponer a una fibrilación auricular, que se va a manifestar a los 50. Estamos jóvenes y algunos no lo sienten. Pero generalmente el paciente cardíaco son abuelitos. Como hemos visto en nuestras prácticas, ¿no? Generalmente son mayorcitos, que por varios tiempos no han controlado sus enfermedades de base, que son diabéticos que no toman suplementos, que son hipertensos y tampoco toman venenos, o son obesos, o consumen alcohol, o puede estar relacionado con lo que son la boca machucada. No, entonces, hay casos. Y esa es la prevalencia. La prevalencia global de la fibrilación auricular está en todos los países. Una arritmia muy estudiada, la fibrilación auricular, y justamente para evitar mayor complejidad en el manejo como tal, ¿no? Si tenemos un paciente con embolia va a ser más complejo. ¿Y qué sentirá el paciente? El paciente puede estar muchas veces asintomático. Vienen a cualquier consulta y el médico, que hace mucha semiología, se acerca y le toma el pulso y va a tomar un pulso irregular. ¿No ves, Thierry? ¿Cómo hemos visto en la tarde? ¿Te acuerdas? Un pulso irregular. Ah, sí. El pulso irregular generalmente está por la fibrilación auricular. Tan solo sentir el pulso se van a dar cuenta que hay una irregularidad en los latidos cardíacos. Y el paciente puede estar asintomático. Y si está sintomático, presenta palpitaciones, presenta intolerancia al esfuerzo, hace un poco de actividad física y ya se fatiga. Puede estar cansado, puede estar con mareos o disnea. ¿Por qué se vuelve sintomático? Porque recuérdense de esto. ¿Qué es el gasto cardíaco, Natalia? Por el volumen sistólico. Y el volumen sistólico estará conservado en fibrilación auricular. Va a estar reducido. ¿Por qué? Porque la aurícula, la patada auricular que hemos hablado en fisiología, nos da el 25% del gasto cardíaco. Y en estos pacientes con fibrilación auricular no tienen esa patada de la aurícula. Y por ende, 25% disminuye. Por eso se dan los síntomas. Entonces el paciente ya no tiene 5 litros minutos como gasto cardíaco, sino que tiene menos. Las manifestaciones clínicas son bastantes. El paciente puede fallecer, sí, puede fallecer. Sobre todo después de haber sufrido un ictus, un accidente cerebrovascular. O puede estar relacionado con insuficiencia cardíaca o otras enfermedades, sí, puede fallecer pacientes con fibrilación auricular. Puede tener un ictus, sí, por las cosas que les he hablado, ¿no? Entre un 20 a 30% de todos los accidentes isquémicos están relacionados con fibrilación auricular y un 10% criptogénico, es decir, que no encontraron ninguna causa por el paciente no se embólico. ¿No? Puede ser cardioembólico o relacionado con ateromatosis vascular, como se ha mencionado.
disfunciones ventriculares o insuficiencias cardíacas, el ventrículo dilatado, grande, que nos puede ser una disfunción y también nos puede afectar con fibrilación auricular. Y el deterioro cognitivo del alma. Mi abuelita se olvida de todo. Mi abuelita se olvida de todo. Mi papá últimamente, doctor, se está olvidando de todo. Pone alguna cosa y no se acuerda dónde lo ha puesto. Le vemos el pulso irregular, fibrilación auricular. Y esto puede estar desencadenándose por varias causas, como les he mencionado, ¿no? Hipertensión, dislipidemia, diabetes. O algunos pacientes pueden tener cuadros depresivos, algo más hospitalizaciones, una peor calidad de vida. ¿No? Entonces, estas cosas me afectan a que un paciente no pueda llevar una vida normal. Y la clasificación auricular puede ser así. El ejemplo que les he dado anterior es una ETA paroxística, que a momentos está en ritmo normal y a momentos entra en fibrilación auricular. Y cuando entró en fibrilación auricular, ahí es que mi estudiante se dio cuenta que su padre no estaba bien, porque está haciendo paroxismo. Entonces, si alguien les pregunta, clasificación de la fibrilación auricular, ahí está la clasificación. RA diagnosticada por primera vez. Fibrilación auricular que no ha sido diagnosticado antes, independientemente de la duración de signos o síntomas. EPA paroxística. Paroxística es que se revierte espontáneamente en los primeros 7 días. Un día con fibrilación auricular, al día siguiente ya no está viendo sinusal. Cuando sobrepasan los 7 días ya estamos hablando de una fibrilación auricular persistente. Cuando lleva más de un año o un año con fibrilación auricular ya estamos hablando de persistente de larga duración. Y cuando todo el tiempo está con fibrilación, es una fibrilación auricular permanente. Esa es una clasificación por el tiempo. ¿Se entiende, no? Esto es las taquiarritmias de QRS estrecho, frecuencias cardíacas elevadas a 100, que pueden ser de ritmo regular y ritmo irregular. Cuando las frecuencias cardíacas están aceleradas e irregulares, existe una mayor predisposición a tratarse de una fibrilación auricular, o puede ser también un flúter de conducción variable. Puede ser. Y ahí el tratamiento lo vamos a ver más adelante. ¿Qué hacer con esos pacientes que tienen fibrilación auricular? Este electrocardiograma, ¿qué les parece? Alexander, ¿qué te parece el electro? No necesitas eso. Muy bien, no creas bien. Normal. Hay una vez, QRS, T, ¿Todo bien? ¿Ahí ven? A ver, ¿quiénes ven onda P? Levanten la mano. Al principio hay una, de repente no veo más. Al principio, ¿cuál? Igual te la veo como grandes. es muy chiquitica. En la segunda también hay. Ahí. Después ya no veo. Aquí puede ser, pero. Sí. ¿Ustedes creen que se llama onda P? ¿Aquí? Sí, está. Es la misma voz que Esta onda P, como ustedes ven, esa es la onda F minúscula, porque no es un latido completo. no es la misma. No es la P, no hay onda P. Ausencia de onda P y QRS irregular. Fibrilación auricular. O sea, puede haber una onda F minúscula. Puede ver una o varias. En este caso, aquí también hay unos F minúsculas, pero más chiquitas, si te das cuenta. Aquí está un poquito más. Pero aquí hay más chiquitas, aquí también hay. No está recto. No está saliendo del nódulo
Exactamente, el impulso no está saliendo del nódulo sinusal, sino de otros lugares auriculares que hemos visto que puede ser de las venas pulmonares. De las venas pulmonares es donde mayor carga arritmogénica tiene pacientes con fibrilación auricular. Entonces, si les pongo esto por decir en el examen, fibrilación auricular. ¿No? Claro, no hay onda P, irregularidad del complejo QRS. Fibrilación auricular. Fibrilación auricular. Lo que estamos llamando ahora fibrilación auricular, todo es fibrilación auricular. Y hay algunos que se dan cuenta con los aparatitos de modernos, ¿no? Tengo mi Watchman y me dice cómo está mi ritmo. Voy a subir las barras rápido y así como está mi Watchman. Entonces, hay hartos aparatitos externos, desde cinturones, parches, que nos puede identificar el ritmo, sí, nos puede identificar, pero a veces nos trae cosas buenas o cosas malas. ¿Qué riesgos tenemos de creer estas cosas? Que nos den resultados anormales. Y como al darnos resultados anormales nos va a causar ansiedad. Mi wife me ha hecho que tengo fibrilación auricular, tengo ella, mi preocupación, no voy a poder dormir. Pero también puede tener algunos beneficios en cuanto a prevención, identificar más rápido lo que son irregulares del ritmo y así evitar lo que son las embolias. O sea, tiene también sus beneficios como también sus riesgos. Todos los pacientes con fibrilación auricular, historia médica, relacionar los síntomas, patrón de la fibrilación auricular, ver lo que es la puntuación del Chad Basket, lo vamos a evaluar ahorita, hacer un electrocardiograma de 12 vibraciones, sí, ver la función renal, función tiroidea, electrolitos, recuento sanguíneo completo de lo que son plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, e ir a una ecografía transtorácica en todos los pacientes que tienen fibrilación auricular. ¿Ok? En algunos pacientes seleccionados donde pueden hacer paroxismos que sí presentan o no presentan, tenemos que ir al Holter de 24 horas, que es decir, una monitorización del electrocardiograma de forma ambulatoria. Colocar una grabadora y hacer que el paciente se grave las 24 horas. Y nos puede decir el ritmo sinusal o momento central de fibrilación auricular. Podemos hacer una ecografía transesofágica cuando el paciente viene con embolia. Y la ecografía transesofágica nos permite ver trombos, nos permite ver orejuelas, nos permite ver válvulas, ¿no? Sobre todo valvulopatías y en trombos de orejuela izquierda. Podemos hacer ProBNP, el PCR, la troponina y una evaluación de la función cognitiva también del paciente. Ya otros exámenes, ¿no? Como angiotomografía, como TC cerebral, resonancia magnética. Hay algunos pacientes que se olvidan, tienen demencia senil y resulta que habían tenido FA y múltiples embolias, isquemias, zonas de isquemia en la cabeza. Es decir, que han presentado coágulos en el corazón y esos coágulos han ido a tapar arterias de pequeño calibre. Como son de pequeño calibre, no me afectan mucho la parte motora ni sensitiva, pero sí me afectan la parte cognitiva. Entonces hacemos resonancia y encontramos múltiples lugares de isquemia, infartos cerebrales que han tenido hace mucho tiempo. Y en el electrocardiograma más encontramos fibrilación auricular. ¿Ok? Y este es el seguimiento estructurado, ¿no? Para los pacientes que tienen que ser cómo está su tratamiento, si está llevando bien su tratamiento, si está con el cardiólogo, si está haciendo estos análisis, si está viniendo cada 6 o cada año para ver si es que está cumpliendo su medicación y evitar lo que es la embolia. Esto es lo mismo. Nosotros buscamos remodelar el aurícula izquierda. Si la aurícula izquierda está muy grande, mientras más grande la aurícula izquierda, mayor probabilidad de fibrilación auricular. Anatomía, vemos la dilatación, los cambios de la geometría de la aurícula izquierda, su estructura, grado de fibrosis que nos permite ver su función, cómo está la función de la aurícula izquierda en sus 3 etapas. Algunos pacientes van del transtorácico al transesofágico buscando lo que son embolias. Si vamos más allá, tomografía, resonancia magnética o un estudio electrofisiológico. Lo mismo aquí.
Técnicas de imagen que también me permite ver la función del ventrículo izquierdo, no solamente aurícula, la función del ventrículo izquierdo, válvulas cardíacas, cómo están, si están funcionando bien, o de repente puede estar al grado de alteraciones pericárdiacas, que son muy poco probables en estos pacientes. Entonces tenemos que ver riesgo de ictus. Mi abuelito tiene FA, doctor. ¿Será que le va a dar embolia? Entonces nos vamos a valorar. ¿Tiene riesgo el abuelito de Thierry para hacer una embolia? Sí, no. Y nos valoramos en esta escala que es el CHAS-VAS. ¿Y qué es el CHAS-VAS? El CHAS-VAS es esto. Es una escala que nos dice si tiene insuficiencia cardíaca. El abuelito, no doctor, no tiene insuficiencia cardíaca. Ya he visto criterios de Framingham y no tiene, doctor, listo. ¿Tiene hipertensión? Sí, doctor, es hipertenso y toma sus tabletas. ¿Y ese abuelito Thierry tiene que edad? 65, doctor, no cuenta. ¿Tiene diabetes? Sí, tiene diabetes. ¿Ha tenido una embolia ya más antes? Una vez, doctor, tuvo una embolia, pero ha recuperado la mano normalmente. Y así vamos preguntando a todos si tiene una enfermedad vascular, si es mujer, sobre todo aquí, el sexo de mujer, y van sumando. Si esto llega a 2 puntos, o más de 2 puntos, sí, el abuelito de Thierry tiene riesgo a sufrir embolia. Si está en 1, no tiene ninguno de esos criterios y tiene fibrilación auricular, no tiene riesgo a sufrir una embolia. ¿Ok? Puede colocarle casos clínicos aquí, una pregunta. Por decir, paciente de 66 años, de sexo femenino, con antecedente de diabetes, tabaquismo, hace un accidente cerebrovascular hace 5 años, ¿está en riesgo de sufrir un ictus? Sí, no. Sí. ¿Por qué? Porque tiene una escala de CHAS-VAS elevada de 4 o de 5. ¿Ok? Gravedad de los síntomas. No, mi abuelita es asintomático, no siente nada. O levemente está con síntomas, o moderado, o grave, o discapacitante. ¿Cómo valoramos eso? Con esta escala. 1, 2, 3 y 4. Sin síntomas, síntomas leves, síntomas moderados o síntomas discapacitantes. La carga de la fibrilación auricular. La carga de la fibrilación auricular lo clasificamos. Si es una FA permanente, si es de larga duración, si es persistente, si solamente es paroxística en algunos momentos. Y por ende vemos el sustrato. ¿Cuál es el sustrato? Sí, doctor, que tiene una aurícula grande, le hemos hecho una ecografía en una aurícula grande, le hemos hecho un transesofágico, sí, hemos encontrado un coágulo. Entonces tiene alto riesgo de que pueda ser un accidente cerebrovascular. Y el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la fibrilación auricular? El tratamiento es prevención de ictus. Si tú tienes un paciente que tiene alto riesgo de embolia y tiene fibrilación auricular, tu principal tratamiento es que tu paciente no llegue a una embolia. Ese es tu principal tratamiento. Porque si te da una embolia es una carga social, familiar, hospitalaria y todo, ¿no? Hay que controlar los síntomas. Mi abuelito tiene mucho mareo. Le hacemos el electro, tiene unas frecuencias cardíacas irregulares de más o menos 130 a 140. Y tengo 2 formas. 1, llevarle a un ritmo normal con medicamentos, o de repente dejarlo con su fibrilación auricular pero reducir la frecuencia. Entonces el tratamiento ya va 2. El tratamiento va a ser tratamiento para la frecuencia cardíaca y tratamiento para el ritmo. ¿Ritmo qué quiere decir? Que de FA lo llevo a ritmo sinusal. Y de la frecuencia cardíaca, ¿qué quiere decir? Que su frecuencia la tengo que manejar entre 60 a 100 latidos por minuto. ¿Cuál de los dos sirve más?
ritmo. Entonces ahí tenemos que ver los síntomas relacionados a la frecuencia cardíaca del paciente. Controlar los factores de riesgo. Si tú tienes un paciente con fibrilación auricular y es gordito, actividad física. Mejorar su alimentación. Controlar mejor su presión si es hipertenso. ¿Se entiende? María está ahí, ¿me estás siguiendo? Entonces tenemos que controlar los factores de riesgo. Si está fumando, por decir, deje de fumar. ¿No? Autotratamiento del paciente. Si está tomando sus tabletas, si no está tomando sus tabletas, si está modificando su estilo de vida o no está modificando su estilo de vida. Ver una atención psicosocial, cómo está nuestro paciente, ¿no? Cómo se siente. Estrategias para promover la adherencia a la medicación. ¿Cuáles son esas estrategias? Campañas, haremos una campaña con bandas. Les explicaremos a nuestros equipos que puede sufrir una embolia. Y el manejo generalmente es multidisciplinar. Punto 1. ¿Cómo nosotros evitamos que nuestro paciente va a tener una prevención de ictus? 3 pilares fundamentales en el tratamiento de la fibrilación auricular. Primero, anticoagulación. Para evitar un accidente cerebrovascular. Segundo, buen control de síntomas relacionados al ritmo y a la frecuencia cardíaca, lo que les he dicho. Frecuencia cardíaca o ritmo. Y el tercero, control de los factores de riesgo y comorbilidades. ¿Ok? Hipertensión, dislipidemia, diabetes, todos esos alrededor que estaban sobre las 4 cosas principales. Si viene un paciente masculino de raza morena, mucho alto riesgo de hipertensión y de fibrilación auricular, porque también es un factor muy importante. Abuelitos, sí, abuelitos, háganle siempre un electrocardiograma o veanle la frecuencia cardíaca. ¿Y en qué consiste el tratamiento de la anticoagulación? Es esto. Estos son los NACO, que no son tan NACO como tal, porque son nuevos anticoagulantes orales, por eso es el NACO, porque ya no son tan nuevos, por eso que lo siguen llamando así, que son anticoagulantes que no necesitan controles laboratoriales, que es fácil su toma, su efecto no ha sido inferior a la warfarina que mencionaba Asima. Entonces para los pacientes, en nuestro medio solamente manejamos estos dos, rivaroxaban y apixaban, y la dosis tiene que ser de rivaroxaban a 20 miligramos en 24 horas. Esa es la dosis que se tiene que tomar. Pero estos medicamentos, siempre y cuando tienen que tener una buena función renal, es decir, hacer un clearance de creatinina. Si nuestro clearance de creatinina está menor a 30, entonces hay que tener mucho cuidado de utilizar la dosis. Puede ser a 15 o puede ser menor a 10 milímetros, siempre y cuando nuestro clearance de creatinina esté entre 15 a 49. Menor a 15 no utilizo. Menor a 15 es ser warfarina. Apixaban, la dosis es de 5 miligramos cada 12 horas, a diferencia del rivaroxaban, y de la misma forma disminuir dependiendo de la función del rinocito. ¿Ok? Endoxaban, que recién está apareciendo en nuestro medio, sí, pero más estos dos. ¿Ok? Pueden consultar esta parte con el nefrólogo, ¿no? ¿Cómo están sacando ustedes? ¿Qué fórmula utilizan para sacar el filtrado glomerular? Bueno, esa es la clasificación, ¿no? Estadio 1, estadio 2, 3, 4, eso. Pero yo lo que he aprendido es por el Teutoxicam, que es antiguísimo, su fórmula y todo esto, ¿no? Clearance de creatinina, edad, 140 menor la edad, por el peso, por esa constante dividida entre 72 por 74. O el MDD 4 o el cálculo de clearance en orina. Y este es el Weissman. ¿Han escuchado el Weissman?
El Watchman quiere decir que nosotros cerramos la orejuela. Paciente que tiene múltiples úlceras gastrointestinales que me sangran constantemente, yo le daré anticoagulante. No, porque si bien le voy a evitar una embolia, pero le voy a originar sangrados. Entonces, en este tipo de pacientes se ha visto lo que es el cierre de la orejuela izquierda, oclusión de la orejuela izquierda, cerrar esa orejuela izquierda, ya sea por el Watchman, que es un dispositivo que se coloca por catéter. El catéter se invade al corazón y se cierra la orejuela izquierda. ¿Ok? Los Watchman y los Amplatzer. Y al que no saben, estas dos, sobre todo los Amplatzer, están hechos por bolivianos, por un boliviano, un latino, que lo distribuye a nivel mundial. Claro, no como bolivianos, sino ya por otras industrias más grandes, norteamericanas. Pero la idea nació de un boliviano, de un alteño. Estos son los Watchman. Identificamos la orejuela y vamos al lugar por un catéter y dejamos el dispositivo y cerramos la orejuela izquierda, que hemos dicho que es el mayor fuente embolígena dentro de la orejuela izquierda. Y ahí están los Amplatzer. Esto es lo que produjo este boliviano. Ok, de la misma forma también sirve para cerrar la orejuela. No logran verlo esto, ¿no? Esto es para que ustedes lo vean. Pacientes con fibrilación auricular y tengan una válvula mecánica, es decir, que han sido ya operados del corazoncito. Ahorita terminamos. Han sido operados del corazoncito y llevan una válvula mecánica como tal, no se benefician de los nuevos anticoagulantes orales, sino en ellos hay que utilizar la warfarina. Ahí están los niveles de evidencia. Los criterios modificables o no, la edad, el sangrado previo del paciente antes de iniciar anticoagulantes orales, tenemos que ver esto. Si es que tiene un problema hepático grave, evitar la anticoagulación. Si es que tiene antecedentes de cáncer, alguna malignidad, igual hay que evitar la anticoagulación, factores genéticos como tal. Y los modificables, ¿no? El grado de fragilidad que tiene el paciente, la anemia, la función plaquetaria. Pacientes que tienen plaquetas, por decir, de 30, ¿le daré anticoagulante? No, porque está plaquetopénico con anticoagulante puede aumentar el riesgo de sangrado. Y siempre háganse el CHA2-VAS. Este es el HAS-BLED, perdón, el CHA2-VAS para identificar factor de embolia y el HAS-BLED para identificar si el paciente va a sangrar o no va a sangrar. CHA2-VAS para ver embolia, HAS-BLED para ver riesgo de sangrado. Creo que a grandes rasgos el tratamiento de la fibrilación auricular consiste en evitar embolia y sobre todo los síntomas. Para los síntomas nosotros utilizamos betabloqueantes. Utilizamos antagonistas de lo que son el calcio, el diltiazem, el verapamil, que son medicamentos que nos reducen la frecuencia cardíaca. Y en algunos casos vamos a la ablación, ya por estudios que el cerebro es invasivo. Todo tiene que ver con esto. No se olviden del potencial de acción. ¿Cuánto es el potencial de acción normal? Menos 85 en la literatura. Criminata, menos 85. Ya hay un potencial de acción. La entrada de sodio, aquí actúa la amiodarona, aquí actúa lo que hemos dicho, bloqueante de calcio. Entonces no se olviden de esto, no se olviden tampoco de esto. Doctor, ¿puede volver al otro? ¿Aquí? Ajá. Al anterior, por favor. Gracias. Todo esto igual lo voy a subir a diapositivas. Ok, lo mismo que hemos mencionado, ¿no? Estoy aquí por niveles de evidencia, 1A, 1B, cuál conviene, cuál no, en qué escenario tenemos, podemos indicar lo que es la amiodarona, los betabloqueantes para reducir el ritmo o de repente llevar al ritmo normal. No se olviden de esto, de las comorbilidades.
La hipertensión, la glicemia tienes que bajar un 10% del volumen de glucosilada, el objetivo es menor a 6.5, trabajar en la obesidad, el abandono del tabaco, el alcohol, ¿no? Entonces, la actividad física que tiene que hacer el paciente. No se olviden que no solamente el anticoagulante, hipertensión cardíaca, sino otras comorbilidades que el paciente puede tener. ¿Preguntas? Nada. Dos cosas. Uno, traten de llegar con cuatro. Sí soy tolerante, pero no soy muy tolerante. ¿Ok? Segundo, alimentos que ya me ha hecho llamar la atención. Yo permito alimentos. Cafecito no viene nada mal. Es más, algunas veces yo me vengo con mi Starbucks aquí, puedo tomar, pero no es bueno. ¿Entiendes? Respetaremos. Algunas clases que tenemos largas, por decir los días miércoles, siempre hago un paréntesis. Porque llevarlo de corrido es muy, y a esa hora más que todo en la noche, muy cansador. Entonces ese paréntesis se utilizan para ver el cafecito o alguna otra cosa. Ok, entonces evitemos alimentos. Y lo segundo, tengo que llegar un poco antes. La tolerancia que yo les he mencionado son 10 minutos. Pero algunas veces he sido más tolerante, pero ya están llegando muy tarde. Entonces mejoraremos esa parte. ¿Ok? Vamos a avanzar mañana lo que es taquiarritmias, hipertensión arterial, yo creo el día martes y lo más seguro el día miércoles va a ser su